Lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre cómo ves la historia. Porque hubo un momento donde el destino de toda la civilización occidental dependía de un estrecho paso de montaña y de tan solo 300 hombres. No eran dioses, no tenían superpoderes, eran espartanos. Y lo que hicieron en las Termópilas es, hasta hoy, una de las mayores muestras de resistencia jamás contadas. Pero, ¿qué llevó a estos hombres a enfrentarse a un ejército de cientos de miles? ¿Quién era Jerjes, el rey que quería borrar a Grecia del mapa? ¿Y cómo puede una batalla perdida haber salvado al mundo? Prepárate, porque esta historia es brutal, épica, real. Año 480 a.C., el imperio persa es gigante, tan gigante que abarca desde la India hasta Egipto, y su rey, Jerjes I, no solo quiere expandirse, quiere venganza. Su padre, Darío, fue humillado por los griegos en la batalla de Maratón, y ahora Jerjes viene con todo, con una flota monstruosa, con un ejército tan grande que, según las crónicas, cuando bebían agua, secaban ríos. Su objetivo, conquistar Grecia. Su mensaje, sométanse o mueran. Y muchos se rindieron, menos una ciudad, Esparta. Cuando Jerjes comenzó a marchar con su ejército de cientos de miles de hombres hacia Grecia, las ciudades-estado griegas entraron en pánico. Atenas, Tebas, Corinto, todas sabían que un choque frontal era una sentencia de muerte. Pero hubo una ciudad que no temió, Esparta, una tierra donde los hombres eran entrenados para la guerra desde los 7 años, donde no se lloraba, donde retirarse era deshonra, donde la muerte en batalla era un honor. El rey espartano, Leónidas, primero entendía lo que estaba en juego. Sabía que si Persia conquistaba Grecia, la cultura, la libertad y toda su civilización desaparecería bajo el puño de hierro de un tirano oriental. Pero no podía llevar a todo su ejército. ¿Por qué? Porque el Consejo de Ancianos y el Oráculo de Delfos habían prohibido la guerra en ese momento. Estaban en una celebración religiosa sagrada, las Carneias, y en Esparta, la religión estaba por encima de todo. Entonces, Leónidas tomó una decisión que cambiaría la historia. No iría con un ejército, iría con un símbolo. Eligió a 300 hombres, pero no cualquiera. Eligió solo a los que tenían hijos varones para asegurarse de que su linaje no se extinguiera con ellos. No buscaba soldados para ganar, buscaba héroes dispuestos a morir. Cada uno de esos 300 espartanos sabía que no regresaría. Cada uno escribió su testamento antes de partir. Cada uno dejó atrás una vida, una familia, una ciudad, por una sola idea: no pasarán. Acompañaron a Leónidas en un viaje hacia el norte, donde se encontrarían con soldados de otras ciudades griegas. En total, unas 7.000 almas, pero desde el principio, los 300 eran el núcleo, los impenetrables, los que sostendrían el paso con su vida. Y mientras el ejército de Jerjes avanzaba como un monstruo imparable, estos 300 iban directo hacia él, sin miedo, sin plan de escape, sin opciones. Solo una misión: detener al imperio más poderoso del mundo, con el poder del sacrificio. El lugar elegido fue estratégico, el desfiladero de las Termópilas, una garganta natural, donde el número no importaba tanto. Era el único paso terrestre hacia el corazón de Grecia. Allí, Leónidas y sus 300 fueron acompañados por unos 7.000 aliados griegos. Pero el corazón del muro eran ellos. Cuando Jerjes llegó, mandó un mensajero: «Depongan las armas». Y Leónidas respondió con la frase que pasaría a la eternidad: «Molon labe». Ven por ellas. El ejército de Jerjes era una sombra colosal que oscurecía el horizonte. Se dice que eran entre 150.000 y hasta más de 300.000 hombres. Arqueros, lanceros,
jinetes, elefantes de guerra y una élite temida, los inmortales. Un ejército tan grande que cuando se movía, temblaba la tierra. Del otro lado, en un estrecho de apenas 15 metros de ancho, 300 espartanos y un puñado de aliados griegos. La batalla comenzó. Jerjes pensó que sería fácil. Un simple golpe de martillo para aplastar una mosca. Pero no sabía con quién se había metido. El desfiladero de las Termópilas no era un campo abierto. Ahí no servía el número. Ahí ganaba el que peleaba mejor, más cerca, más duro. Y los espartanos eran la élite. No solo por su fuerza, sino por su disciplina brutal. Formaban una muralla humana con sus escudos, y cuando uno caía, otro ocupaba su lugar sin dudarlo. Día 1. Los persas atacaron sin descanso. Miles de flechas. Carga tras carga. Los griegos no retrocedieron ni un paso. Los cuerpos se amontonaban, pero la línea se mantenía. Jerjes enfureció y mandó a su mejor unidad, los inmortales, pero hasta ellos fueron rechazados. Día 2. Más de lo mismo. El sol nacía sobre una alfombra de cadáveres persas, y los espartanos seguían firmes, sudorosos, heridos, pero con los ojos encendidos de furia. Jerjes empezó a sospechar que no estaba luchando contra hombres, sino contra demonios, contra fantasmas que no conocían el miedo. Las Termópilas se convirtieron en un infierno, y en ese infierno 300 hombres pintaron con sangre una leyenda. Pero entonces, cuando el emperador persa empezaba a dudar de su victoria, apareció un traidor. Un griego llamado Efialtes le mostró a Jerjes un camino secreto por las montañas, un atajo que rodeaba las Termópilas y les permitía rodear a los espartanos. Cuando Leónidas lo supo, liberó a sus aliados. Se quedó solo con sus 300 y con 700 tespios que eligieron morir con ellos. Era el final. El tercer día fue una masacre, pero no se rindieron, lucharon cuerpo a cuerpo. Cuando se les acabaron las lanzas, usaron espadas. Cuando se les rompieron las espadas, usaron las manos. Leónidas cayó, pero su cuerpo fue defendido hasta el final. Los persas, aunque vencieron, quedaron tan debilitados y humillados que encendieron la chispa de una resistencia mayor en toda Grecia. Los 300 murieron. Los espartanos fueron rodeados, superados, masacrados, pero no fueron derrotados. Jerjes logró avanzar. Sí, pero no como quería, no como rey invencible. Avanzó con miedo. Avanzó sabiendo que 300 hombres habían hecho temblar a todo su imperio. La batalla de las Termópilas encendió algo, una llama, una locura colectiva en toda Grecia. Antes divididos, ahora los griegos se unieron como nunca. Y meses después, en la batalla naval de Salamina, la flota griega destruyó las naves persas. Jerjes, humillado, tuvo que huir. Poco después, en la batalla de Platea, el resto del ejército persa fue aplastado. Y con eso, el imperio persa perdió toda oportunidad de conquistar Europa. Pero la victoria no fue de las armas, fue del ejemplo. El sacrificio de Leónidas y sus 300 inspiró a toda una civilización. Demostraron que la libertad se defiende, incluso cuando sabes que vas a morir, que vale más morir de pie que vivir arrodillado. Si Persia hubiera vencido, el mundo tal vez sería otro. No habría democracia, no habría filosofía griega, ni Sócrates, ni Platón. Tal vez nunca habríamos conocido el arte, la ciencia, ni el pensamiento libre que formó a Occidente. Los 300 no solo defendieron un paso, defendieron una forma de vivir, una forma de pensar, una semilla de libertad. Y por eso, más de 2000 años después, sus nombres siguen vivos. Porque aunque murieron, no cayeron en el olvido, no ganaron la batalla, pero cambiaron la guerra, y su eco sigue vivo hoy. Ahora ya lo sabes, 300 hombres,
salvaron al mundo. Comenta abajo si ya conocías esta historia. Y si quieres más relatos así, suscríbete. Lo que viene es aún más épico.